Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que sea que nos estés viendo. En primer lugar te doy gracias por elegir apartar un tiempo junto con nosotros para reflexionar en la palabra de Dios. Y en este tiempo algunos vacacionando, otros comenzando con el trabajo, algunos continúan la preocupación por la situación de la salud, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Pero qué importante es que la situación en la que sea que estés puedas apartar un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Porque si nos quedamos solo con las noticias, con los grupitos de WhatsApp, con las redes sociales, son palabras que por ahí no perduran. Son palabras que pueden cambiar de valor, de opinión, de parecer de un día para el otro. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que Y la palabra que por más que lo leas una y otra vez, cada vez te va a aportar algo distinta, porque justamente eso es lo que tiene maravillosa la palabra de Dios, que es una palabra viva, que es una palabra eficaz y que en el tiempo, en el momento que sea que nosotros nos acerquemos a ella, va a tener mucho para aportar en nuestras vidas. Así que gracias de nuevo y felicitaciones por elegir invertir tu tiempo en algo que sin dudas te va a dar grandes ganancias. Y como pensaba titular el mensaje de hoy, no te ahogues en tus lamentos y que tus quejas tengan frutos. Si me define, siempre preguntan, bueno, ¿cómo te recordarán las personas o cómo te definen las personas? Si alguien dice, sí, por ejemplo, en mi caso, no tomo clases con Aiko, sí, yo también la conozco a Aiko, ¿cómo es? ¡Ay, qué dirán de mí! No, y uno como que siempre trata de pensar en eso y no solamente por qué dirán las demás personas, sino por qué está dejando uno a los demás. Si se lo preguntan las personas que son muy cercanas a mí, a mi familia, al entorno más cercano, a mis mejores amigos, probablemente digan que Aiko es muy quejosa o muy pesimista. Y yo cuando me dicen eso digo, no, yo no soy pesimista, yo soy realista. Hablo de las cosas, trato de no ponerle flores donde no hay, ¿vieron? Es como, bueno, la situación es esta, tratemos de pensarlo en frío, de manera objetiva y bueno. Ese es como mi rol ¿cómo se dice? Puesto en la familia. Y bueno, cada vez que pasa alguna cosa es como que yo veo el lado, lo peor que puede pasar, pero no porque deseo que eso pase, sino porque digo, bueno, a ver, si esta fuera lo peor que puede pasar, ¿cómo podemos lidiar nosotros con eso? Pero con el tiempo y tal vez con la edad y con las circunstancias que nos van rodeando, es como que de a poco esa actitud está empezando a hacer un poco de daño. Entonces, en este tiempo en que estoy pasando como familia, estamos pasando una prueba atrás de la otra, que es una cosa que decimos, bueno, basta, ¿hasta cuándo, Dios? ¿No? Me llevó a justamente a probarme en lo que es en la paciencia, en la fe, ¿no? Y en mi forma de enfrentarme a la vida o de mis quejas o no quejas. Así que te pido que me acompañes en este ratito, espero ser breve, en donde Dios bendijo muchísimo mi vida. No te digo que estoy recuperada, quejosos anónimos, ¿no? No estoy recuperada, estoy en proceso, pero Dios está trabajando de una manera maravillosa conmigo y deseo que así sea también. Si la Biblia es un manual a seguir de cómo debemos vivir nuestras vidas, la verdad que hay pasajes en los que me siento agradecida, como, cuidado con lo que voy a decir, me siento bastante identificada y con la Biblia nos pasa que, como les decía recién, ¿no? Que hay pasajes en los que nos parecen que son muy pesimistas. Entonces ahí la Biblia y yo refutamos y decimos, no somos pesimistas, somos realistas. Nos gusta quedarnos con la parte de palabras de esperanza, palabras que hay muchísimo, por supuesto, porque siempre decimos que la Biblia es como... Algunos dicen que es un manual de instrucciones, otros dicen que es la carta de amor de Dios para nosotros, es la forma en que Dios se revela a nosotros y Dios es amor. Claro que sí, pero en la Biblia, además de la palabra que Dios nos dice a nosotros, la forma en que Dios se nos revela, la Biblia también nos enseña cómo nosotros podemos relacionarnos con Él, ¿no? Y cuando uno habla de cómo deberíamos relacionarnos con Dios o cómo debe ser
nuestro intercambio. Uno siempre imagina que tiene que ser en la situación ideal, en que uno dice siempre cosas buenas y que una postura mucho más optimista. Incluso hablamos de cánticos y de alabanzas y nos gusta mucho citar lo que son los salmos. Por ejemplo, nos gusta el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos Él me hará descansar, ¿no es cierto? Y nos gusta mucho quedarnos con esas partes de los pasajes. Disculpen los cortes que realizamos seguido, pero resulta que nosotros vivimos en un lugar en donde pasan los aviones que van hasta Aeroparque o salen desde Aeroparque y bueno, es muy fuerte el ruido, alguna vez lo habrán escuchado, así que bueno, tratamos de cortar si es posible cuando eso pasa. Bien, entonces como les decía, nos gusta entonces quedarnos con salmos que decimos que son palabras de esperanza y todo, y que cuando estamos en situaciones de dificultad debemos leer los salmos, ¿no? Y yo la verdad que apoyo mucho esto y realmente digo, cuando no sabes cómo orar, cuando no sabes, estás tan ahogado en tus problemas, en tu tristeza, en tu desilusión y no sabes cómo acercarte a Dios, lee los salmos que son una guía preciosa. Pero no porque estén llenas de palabras de optimismo. Si nos ponemos a ver, el 70% de los salmos son cánticos de lamento, son cánticos de queja, son cánticos de agonía. Los salmos no son versos o cantos pesimistas, sino que es una forma realista de acercarnos a Dios. Y Dios las dejó ahí justamente para decirnos, está bien que vengas de esta forma y está bien que me digas estas cosas y está bien que me dejes trabajar en vos en los momentos más oscuros, que las canciones no sean solo cuando hay júbilo y hay alegría, sino que muchas veces nosotros necesitamos cantar, necesitamos alabar cuando estamos en nuestros momentos más oscuros. Y un texto que me gusta leer en los momentos en los que estoy saturada de pruebas y de problemas y de cosas que me preocupan es el Salmo 13. Así que mientras lo vas abriendo, te cuento por qué me gusta este salmo, porque es justamente, empieza con un lamento y empieza con esta pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo tengo que soportar? Y aprovechando que tuve que cortar por el avión, vamos a leer juntos Salmo 13 y yo quiero leértelo desde la Nueva Traducción Viviente esta vez, pero en la versión que sea, y si encontrás alguna palabra interesante te invito a que puedas justamente hacer esto de las comparaciones, de ver las traducciones, la palabra original, de qué es lo que el salmista en su momento quiso transmitir. Pero en principio, para lo que yo te quiero compartir el día de hoy, vamos a leer este salmo desde este lugar y dice: para el director del coro, Salmo de David. Este es uno de los salmos que no sabemos cuándo fue escrita, no sabemos en cuál de todos los problemas, en cuál de todas las luchas o persecuciones que vivió David se ha escrito, pero dice así: Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos, o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. En 6 versos me encanta porque podemos ver como una transición maravillosa de lo que le ha pasado a David y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Es como cuando uno lee un libro de suspenso y ya empieza sabiendo que, no sé, que el protagonista o algún personaje principal le ocurre alguna desgracia, que le roban, que lo matan, que desaparece, ¿no? Ya empieza como con el conflicto. ¿Hasta cuándo? Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Una pregunta que
religiosamente, si nos encontramos desde un lugar en el que estamos fuertes en la fe, podemos decir, ay David, ¿cómo vas a decir una cosa así? Dios nunca se olvida de nosotros. La palabra de Dios dice que Él no se duerme ni desmaya, no se olvida de nosotros aquel que nos cuida, ¿no? Nunca duerme el que te cuida, es el eslogan a propósito del emprendimiento de nuestra querida hermana Pieri. Y sabemos que Dios prometió estar con nosotros todos los días y que nosotros estamos en sus pensamientos en todo momento. Pero vamos a decir la verdad, hay momentos en nuestras vidas que sentimos que Dios se olvidó de nosotros, porque nuestra mente no puede concebir que un Dios que promete amarnos, un Dios que promete cuidarnos cual padre a hijo, permita que nos pasen tantas desgracias, una atrás de la otra, o a lo mejor es una sola, pero que acaba con nuestro mundo entero. Entonces, la única respuesta que nuestra mente pequeña puede encontrar es: Dios se olvidó de mí. Dios ya no me tiene en cuenta. O peor todavía, Dios está enojado conmigo y por eso me abandonó. En este salmo no es una conversación, o no nos lo muestra a nosotros, no vemos que hay un intercambio entre David y Dios, pero sí podemos ver cómo Dios ha estado trabajando en la vida de David, y por eso también nos permite saber que podemos acercarnos a Dios con lamentos, con quejas, con tristeza, pero para que esas quejas produzcan un cambio positivo en nuestra vida y en nuestro entorno, hay una forma en la que lo tenemos que hacer. Así que si te vas a quejar, hacelo bien, para que Dios pueda dar grandes frutos en tu vida y en la de los demás a través de este lamento. Justo, no recuerdo si fue el domingo pasado o el anterior, en la iglesia Shalom de Japón, que también nos bendice mucho, especialmente en la parte japonesa, justo el pastor Eiji también hablaba de este pasaje y me gustó mucho la forma en que él desmenuza este salmo para el estudio, así que tomándolo del pastor Eiji Koyama, se los quiero compartir a ustedes. Vamos a ver que este salmo está dividido en 3 partes, ¿sí? Una parte es la queja, es la parte con la que todos nos podemos sentir identificados, ¿sí? Estos hasta cuándo, que no son cerca de 4 veces en las que el salmista dice, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y su queja, a través de su queja nosotros podemos ver que él está teniendo problemas en 3 dimensiones de su vida, y justamente nosotros decimos que las personas no solamente somos el cuerpo, no solamente somos mente, sino que nosotros también decimos que las personas son cuerpo, son mente y también está el alma, el espíritu. Entonces, justamente el salmista presenta sus quejas en estos 3 aspectos. Vemos el aspecto espiritual, podríamos decir, en su alma, en su espíritu, cuando él justamente en su primera hasta cuándo le dice, ¿hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? No es una queja cualquiera, no es una queja en la que él habla en contra de Dios, sino fíjense que incluso empieza diciendo Señor. Es el lamento profundo, es la queja de alguien que confía en Dios, alguien que ha puesto su fe en Dios y sabe que Dios es su protector, es su proveedor, y justamente ve que esas promesas no se estarían cumpliendo como él espera en su vida. Entonces él siente que hay un distanciamiento en la relación con Dios, y su espíritu, esta relación íntima que él tiene con Dios, se ve quebrada, él se siente solo, él siente que Dios no lo está considerando. Después vemos que tiene él un problema con su mente, con sus pensamientos. Y el pastor Eiji mencionaba esta parte, lo que era la dimensión personal. ¿Y cuántas personas en este tiempo de pandemia han sufrido lo que es, por ejemplo, una crisis de ansiedad? Yo personalmente debo decirles que también me encuentro en la lucha de la ansiedad cuando el pensamiento no te deja en paz.
pensamientos de derrota, pensamientos de que en cualquier momento algo malo va a suceder, que no te deja en paz porque suena el teléfono, suena una notificación del celular y pensás que alguien te está notificando de algo malo, te vas a dormir y todos esos pensamientos inundan tu mente y no te deja descansar. El salmista dice: ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? El salmista se encontraba luchando en sus pensamientos. Cuando habla de corazón, sí, también la palabra que se ha utilizado originalmente se puede entender como mente, y justamente es esto, ¿no? De los pensamientos de derrota, los pensamientos de muerte, lo estaban invadiendo día tras día. Hay otras versiones que dicen día y noche. Por último, el aspecto del cuerpo o las circunstancias que nos rodean, la parte física, la parte externa, y él lo manifiesta de esta manera: ¿hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Así que en estos ¿hasta cuándo? Nosotros podemos ver que David se encontraba preso, encontraba problemas que no podía resolver en su espíritu, en su mente y en su entorno, en sus circunstancias. Todos alguna vez hemos experimentado algunas o todas de estas situaciones de angustia, de problema, de tristeza, como en nuestra área espiritual, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, o en la situación, en la circunstancia que nos rodea, en cosas que son más tangibles, más físicas. Para que la queja no se quede ahí, para que nosotros no nos ahoguemos en nuestras lágrimas, en nuestros lamentos, que no nos quedemos estancados ahí, algo que es súper importante es pasar de lo que es la queja al clamor, como lo hizo David. Es orar y presentarle esta situación al que es el Señor y Dios de nuestras vidas. ¿Y por qué necesitamos orar? Si Dios ya conoce las cosas que nos pasan, si me ve que estoy mal y si me ve que me estoy ahogando, ¿por qué no me extiende la mano? Yo no le tengo que dar permiso al guardavidas para que me rescate si yo me estoy ahogando. ¿Cómo Dios no me rescata? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Pero la verdad es esta, que cuando nosotros oramos, y así nos lo enseñó Jesús también, o sea, Jesús nos enseña a orar y Él mismo ha orado, es un acto de fe. Es nosotros permitir que las lágrimas que nos caen no caigan en el suelo y se sequen y se evaporen ahí mismo, sino que nosotros podamos elevárselas a Dios. Es demostrarle a Dios que no confío en el consejo de otras personas solamente, o no sé, en herramientas o en mis propias capacidades, sino que yo se lo estoy confiando a quien es mi Señor y mi Dios. Jesús, cuando nos enseña también, en una de las tantas veces que nos enseña a orar, a clamar, nos dice: pidan y se les va a dar, golpeen y se les va a abrir. Si ustedes, que son malos, si sus hijos necesitan algo, ustedes se lo van a dar. ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Cómo Dios, que nos ama con el amor más grande que existe, no les va a dar lo que es bueno para ustedes? Y acá es algo importante que tenemos que tener en cuenta, que Dios, que nos ama profundamente y que Él es a su vez todopoderoso, y necesito decir esto, que a su vez es todopoderoso, nos va a dar las cosas que son buenas para nosotros, que muchas veces no coincide con la forma y el tiempo en que nosotros queremos. Hay muchas circunstancias en la vida que nosotros decimos: Señor, por el donde quiera que lo mires y quien sea que lo mire, incluso el más malvado de los malos lo puede mirar y decir: bueno, la verdad que de esta manera sería bueno. Y vos estás haciendo todo lo contrario, pero tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Hay muchas cosas que obviamente yo no tengo la respuesta y probablemente nadie tenga la respuesta. Y solo la vas a encontrar. Ni siquiera sabemos si desde este lado de la eternidad, pero la vas a encontrar en tu relación profunda que tengas con Dios. Y es esto, es confiar en su gran amor, confiar en que Dios es bueno. Así es como termina este salmo, pero yo quería hacer este paréntesis porque es algo con lo que estoy luchando en el día a día. Es decir, bueno,
¿No ves que estoy mal y el clamor hacia dónde vas y al final no me respondes? Bueno, Dios nos va a dar todo lo bueno en el tiempo que sea bueno para nosotros, de la manera que sea buena para nosotros, a lo mejor no de la forma en que nosotros esperamos o pensamos, pero sí, sin duda, es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Como les decía en un momento, y espero con esto ya ir terminando, no vemos una conversación activa, una conversación entre Dios y David que se nos revele. Tampoco vemos de manera clara, concreta, que la situación en la vida de David ha cambiado. Pero sí podemos ver que hubo un trato de Dios y un cambio de actitud de parte de David en los últimos versos. Versículos 5 y 6, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Amén. Hay otras versiones en las que dice en vez de pero yo, en cuanto a mí, es importante tener en cuenta que en la versión original, tal como se ha escrito, hace un énfasis en el yo, justamente diciendo de mi parte yo hago esto, porque tú Dios has sido, eres y serás de esta forma. ¿Sí? Entonces es importante ver que hay una parte que nos corresponde a nosotros y otra parte que les corresponde a Dios. Dios nos hace partícipes de su plan de salvación, nos hace partícipes de su plan de vivir una vida que es plena, que es la que nos trajo Jesús. Vemos entonces, como les decía, la transformación en las tres áreas en las que David se ha quejado y ha clamado. En cuanto, ¿se acuerdan a la primera parte? En la relación espiritual, en el aspecto espiritual en que David sentía tan lejos a Dios, él dice, confío en tu amor inagotable. La palabra original que se utiliza aquí es Chesed, o Gesed, dicen, no sé bien cómo se pronuncia en el hebreo, pero que refiere a un amor que mantiene, que cumple su pacto. Y nosotros sabemos cuál es ese pacto. Dios nos prometió que nuestros pecados y todo lo que nos separaba de Dios se desgarraba, se rompía y desaparecía con la obra de Jesús en la cruz. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y vino para Él solito cargar con Él que no tenía pecado. Él cargó con todos los pecados que hemos hecho, que hacemos y que seguiremos cometiendo. Él los cargó todo para redimirnos y para hacernos justos delante de Dios y asegurarnos que si nosotros entregamos nuestra vida a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Y como hijos podemos clamarle, papá querido, Abba Padre, yo te expongo este clamor, te expongo este problema. Y cada vez que nosotros lo hacemos y permitimos que Dios actúe, que Dios se muestre, podemos entonces experimentar este amor inagotable. No dijo David imaginar, sentir, él dice, yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Y probablemente aquí no se refiera a que en ese momento Dios ha extendido su mano de rescate a David, sino que David está diciendo, Dios me ha rescatado en nuestras situaciones, en situaciones de muerte, y nosotros sabemos toda la historia de David, así que podemos dar fe que Dios lo ha rescatado. Entonces él dice, otras veces tú me has rescatado, Señor, y yo estando en peores condiciones, una vez más lo vas a hacer. Amén. Por último, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Un tiempo que no se acaba. Él fue, Él es y será bueno. Dios es bueno. Y necesitamos nosotros proclamarlo y decirlo cada día. Dios es bueno. Dios es y será bueno con vos, conmigo y con las personas que nos rodean.
Los salmos no son cánticos de pintarme una vida de color de rosas o cánticos para evadir la realidad. Son cánticos en los que realmente nos demuestran que somos personas frágiles, que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada y que Dios a nosotros nos acepta, nos ama y nos acoge, incluso con toda nuestra inseguridad, nuestra queja, nuestro dolor. ¿Hasta cuándo, Señor? No sé si hay personas en este momento que nos están viendo que se están preguntando un ¿hasta cuándo, Señor? Pero es importante que nos tomemos este tiempo de saber que nosotros podemos presentar nuestras quejas a Dios. Nos podemos quejar con el ente de gas, nos podemos quejar con el electricista, nos podemos quejar con nuestra familia, con nuestros amigos. Pero si esa queja nosotros no la elevamos a nuestro Dios y Señor, queda ahí, queda estancada y nosotros mismos quedamos estancados y ahogados en nuestras lágrimas, en nuestros lamentos. Pero cuando nosotros decidimos entregárselo a Dios, sí, te quiero decir que Dios actúa en las circunstancias, pero hay algo mucho más grande, hay algo mucho más maravilloso y es que Dios actúa en tu vida. Dios te muestra, Él derrama su amor inagotable y te permite enfrentar todas las luchas con nuestra actitud. Una de ellas es cantar alabanzas a Dios. Cuando estamos tristes, cuando estamos frustrados y enojados, no nos dan ganas de cantar, ni que tengamos la mejor voz del mundo y si no la tenemos, tenemos la excusa de bueno, ¿y para qué voy a cantar si justamente ni siquiera lo hago bien? Saben, en este tiempo que estamos con varios problemas de diversa índole, pero bueno, lo más superficial son algunos temas con la casa y les puedo decir así como decía el apóstol Pablo, ¿no? Que en abundancia y en la pobreza yo les puedo decir, bueno, aprendí lo que es vivir sin agua, sin luz, sin gas, sin techo, y realmente eran situaciones de angustia muy grande que no me permitían dormir en la noche. Pero cuando en un momento yo dije, bueno, no tengo yo fuerza para cantar, para orar, para adorar, pero lo que voy a decir es en la noche, antes de dormir, cuando me invadían estos pensamientos de pesimismo y de tristeza y de tragedia y que cualquier ruido me asustaba, me ponía un video en YouTube en donde leía los salmos. Entonces escuchaba salmos y los recitaba en mi corazón. Mientras trabajaba, escuchaba alabanzas y bueno, y terminaba cantando junto con encima, si son voces maravillosas, uno como que se quiere sumar, ¿no? Y me deshice de todo lo demás, de todas otras distracciones que podrían darme un placer momentáneo, no sé, mirar una serie o igual no sé de mirar series, películas o salidas con personas, que tampoco lo podía hacer por la situación que me rodeaba. O sea, realmente es como que Dios me arrinconó de tal manera que no me quedaba otra que acudir a su palabra, a sus alabanzas. Y ahí empecé a ver lo que eran los guiños de Dios, que realmente Dios estaba en y detrás de todas las cosas. Lo está y por eso hoy te puedo decir con fe que vamos a salir adelante de toda esta situación y seguramente lo va a hacer con vos. Lo que tenés que hacer, ¿quejarte? Claro que sí, pero quejate con tu Dios y con tu Señor. Transformá esa queja en clamor y sin duda, así como pasó con David, esa queja y ese clamor se van a convertir en alabanzas, en cánticos, dando gloria a Dios, porque Dios es bueno. ¿En qué etapa estás? ¿Estás en la etapa de la queja? ¿Estás en la etapa del clamor? ¿O estás en la etapa de la alabanza? Es importante que tengamos en cuenta que pasar de una etapa a otra, aquí lo leemos de una, en el Salmo 13, que encima es un número que me gusta porque es el día de mi cumpleaños, por eso me acuerdo siempre y voy ahí al Salmo 13, lo leemos de una, pero puede llevar un proceso largo, pueden ser días, semanas, meses, incluso años. Pero sin duda vamos a terminar, mientras nosotros confiemos en Dios, va a terminar en alabanza, en gloria a Dios. Amén. Así que si estás pasando por una etapa de dificultad, seguí eligiendo prestar oído a la palabra de Dios y confiar en Él. Y si estás cerca de personas que están pasando por situaciones así,
Te invito a que tengas paciencia y que ores por esas personas, paciencia como yo le tengo a todas las motos que pasan, que tengas paciencia y que la acompañes orando. Amén, como decía hace unos mensajes atrás, Dios tiene que trabajar de manera personal e individual con cada persona. Dios te bendiga y te guarde, que en Él tengas paz, que Dios te sonría, que su rostro brille sobre ti, que Dios te guarde al entrar y al salir de cada lugar, especialmente en este tiempo. Vos también cumplí con tu parte de cuidarte, el alcohol, el distanciamiento, la mascarilla, todo lo que necesitas para cuidarte por lo menos de este virus. Cuídate de alejarte de todas las cosas que te hacen mal, que te alejan de confiar en Dios. Pero lo más importante de todo, que puedas permitir que Dios trabaje en tu vida. Antes de terminar, ¿vieron la remera que tengo? Hace bastante que la tengo, pero bueno, lo que voy a mostrar es la remera del Centro Cristiano Megumi que me regaló el hermano Sergio. Así que bueno, le quería dar gracias y alguna vez lo quería estrenar en el video de acá. Muy bien, bueno, sin más me despido deseándoles, como les dije, que el Señor les bendiga enormemente. Hasta pronto.